Buenas, en este vídeo lo que vamos a ver es cómo, qué dificultad podríamos ir encontrando en las figuras que después vayamos a representar en isométrica, en perspectiva isométrica o en perspectiva caballera. Entonces, el caso más sencillo que nos podríamos encontrar sería un cubo o un derivado de un cubo. Cuando a derivado de cubo me refiero a, por ejemplo, si alargara o acortara una, una de las dimensiones del cubo, produciendo un prisma, también sería una figura derivada de ese cubo. Entonces, todas ellas serían sencillas porque todas las líneas que hay en este dibujo son paralelas a los ejes. Entonces solo me basta con saber medir y hacer paralelas para poder hacer bien una figura de este tipo. También un tipo de problemas, un tipo de figuras a partir de este tipo de esta tipología sería el ir haciendo una adición de cubos hasta generar entre todos, con la unión de todos, una figura derivada que, bueno, tiene más trabajo pero no tiene más complejidad. ¿Vale? El primer paso fuera de esta tipología que me podría crear un problema la primera vez que me encuentre con él es este tipo, en el que ya tengo una serie de líneas, un plano que ya no es paralelo a uno a los ejes, y una serie de líneas que, pues eso, resultan oblicuas. Entonces, ¿cómo trabajar con esta tipología, con este tipo de problemas? Pues podríamos, eh, yo os diría que trabajaréis creando una especie de andamiaje. Por ejemplo, si dibujara el cubo entero, eh, ya tengo, por una parte tendría este derivado del cubo o este cubo, y después solo me faltaría averiguar dos puntos más, este punto, o voy a hacerlo, señalar con el láser, este punto y este punto, para lo cual lo que tendría que hacer es alargar ese andamiaje que he estado haciendo desde estos puntos en esta dirección y con la altura que me den. En este caso esta línea realmente debería ser discontinua, porque esta sería una línea oculta. Una vez tenga estos y estos, me basta con unir este con este para obtener esta línea y este con este para obtener esta línea. Entonces esto la primera vez me puede desorientar un poco, pero después ya, una vez tengo clara cómo funciona esta mecánica, no tengo más problema con esto. Y una vez tengo este nivel superado, de pronto en algunas ocasiones eh, pueden volver a liaros cuando os ponen una figura como esta. Esta figura es un poquito complicada de comprender, por eso está solamente con líneas, y por otra parte está con las caras opacas. Fijaos cómo es. Para que entendáis esto cómo sería, a ver, aquí sí. Fijaos en esta figura en la que está incrustada está la figura de antes. En esta figura de aquí, si la veis, sería medio cubo que estaría cortado de diagonal a diagonal, las dos diagonales de dos caras opuestas, de forma que quedaría como medio cubo, y de ese medio cubo, si le quito la mitad, me quedaría con un cuarto de cubo, que sería esto que queda en línea roja o con líneas rojas, o esta figura si lo vemos con las caras opacas. ¿Vale? Esta, ¿qué tipo de dificultad tiene? Pues le pasa un poco más que en el caso anterior. En el caso anterior, si por ejemplo vemos solamente sus vistas, por ejemplo este podría ser su alzado y este su perfil o viceversa, uno de ellos, este de aquí, me tiene más dificultad porque al ver sus caras así no sé dónde está la inclinación. Si no lo sé comparar con esta otra vista,
no puedo adivinar que esta cara de aquí va a tener una inclinación. En este caso sería aún más complejo, porque fijaos cómo se quedarían las vistas diédricas. En este incluso podríamos, vamos a ocultar este de aquí para que no nos distraiga. Y fijaos cómo se quedarían las vistas diédricas. Veo un triángulo, veo un triángulo, veo un triángulo. Y bueno, pues es un poco complejo adivinarlo si solamente con las vistas diédricas. ¿De acuerdo? En esta figura en sí, aislada, sería realmente es muy sencilla, pero la primera vez que nos enfrentamos a una figura de este tipo solamente con las vistas diédricas, produce bastante confusión. E imaginaos qué pasaría si a esta figura sencillamente formara parte de otra un poco más compleja o no más compleja, o está junto a otra que es más sencilla, pero las dos juntas son un poquito más complejas. Fijaos si empiezo a ver sus vistas diédricas, cómo puede llegar a confundir. No os podéis imaginar cómo sería tener que trabajar solo a partir de unas vistas diédricas. Pues en el momento, la primera figura de estas os hace perder mucho tiempo esta pequeña confusión, pero una vez habéis hecho una, no os vuelven a pillar con una figura de esta tipología. Y además de estas, me quedaría por comentaros pues la circunferencia en el momento que hay que representarla en perspectiva. Esto sería una elipse, tal como lo ve ahora, pero ya sabéis, y lo podéis consultar en otro de los vídeos de esta lista de reproducción, que esto se podría simplificar utilizando un óvalo isométrico. ¿Vale? Entonces con esta también, en principio, la dibuje donde la dibuje en isométrica, me va a dar el problema va a tener esa deformación, pero tengo la ventaja que puedo utilizar esa construcción, esa curva técnica que es el óvalo isométrico. Espero que haya sido clarificador, y en esto sobre todo lo que me gustaría que hicierais es que a la hora de empezar a practicar empecéis a trabajar con volúmenes de este tipo, después paséis con esta dificultad, o por lo menos si vais siguiendo ejercicios que estén en el que vayan subiendo de dificultad, que sepáis reconocer este salto de dificultad, después este otro, y por último que practiquéis el óvalo isométrico. Un saludo.